ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Bendito sea el Señor que nos permite estos tiempos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo donde queremos y quiero presentarles un mensaje maravilloso, como toda la palabra del Señor, como todo lo que cantábamos ahorita, cuando dice: rindo lo que soy por tu reino, Dios. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros a través de Jesús. El reino de los cielos se acercó a nosotros. Pero pensemos más allá. El Señor nos dejó en su palabra escritas las verdades de lo que ha de venir. Y el Señor nos dejó a su Hijo Jesús, al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, y el Padre, porque el Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino lo que oye del Padre y del Hijo, porque el Señor es uno, y el Señor nos dejó en su palabra escritas estas promesas maravillosas del reino. ¿Quiénes quieren estar en el reino del Señor? Amén. Bien, la eternidad, el reino de los cielos. El reino de los cielos, el Señor nos presenta la Nueva Jerusalén y nos dice que la Nueva Jerusalén, el trono mismo del Señor, descenderá. Descenderá al cielo nuevo, a la tierra nueva, descenderá a este lugar. Si vemos la creación maravillosa como cantábamos ahorita, porque grandes son tus obras, lo que hemos visto como el tabernáculo, como la menorá, es una sombra de lo que ha de venir. Y el Señor nos habló en su palabra y en la profecía. La profecía es Jesús mismo revelado al hombre. El espíritu de la profecía es Jesucristo, el testimonio del evangelio, el cumplimiento de la palabra profética. Vamos a ver hoy el mensaje como lo estábamos ahorita cantando. ¿Qué viste en mí? Y es maravilloso porque hoy vamos a hablar del libro de Hebreos. Y el Señor nos dice ahí en Hebreos 2, en el versículo 5, no tenía ese versículo preparado, pero el Señor sí lo preparó en este momento para la alabanza. Porque dice: no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual, Hebreos 2, 5, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Refiriéndose al hombre. O el hijo del hombre para que le visites, refiriéndose al hijo del hombre. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿A quién? A Jesús. Y dice: y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Lo que ha de venir. Lo que ha de venir. El Señor es Rey, amén, es Rey. Pero aún su palabra profética está caminando. El Señor dijo: consumado es. La ley y los profetas, todo lo que se habló del Señor Jesús, así fue. Amén, así es, se cumplió. Y todo lo que se ha dicho se va a cumplir, porque Él lo dijo. No lo dijo un hombre, lo dijo el Señor, y su palabra es fiel y verdadera. Él no es hombre para mentir. Entonces, el mensaje, el Padre ha hablado por su Hijo Jesús. Venimos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Señor y Dios, que se revela al hombre con todos sus atributos, su carácter, toda su hermosura, su majestad, su grandeza, por medio del amor y la justicia, para redimir a un hombre caído, pecador y culpable. Pero Él es justo, bueno y santo. Así es de que
Vamos a hablar un poco de lo que significa hijo, que esto ya lo habíamos, de pronto algunas personas ya lo anotaron, y es una pequeña introducción para entender hijo en el Evangelio, en el nuevo pacto. La palabra hijo tiene dos, digámoslo así, se manejan dos palabras para hijo. Una es teknon y la otra es huios. Esas dos palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque todo el Evangelio, usted va a encontrar en la concordancia de Strong, la concordancia que se refiere al hijo utiliza estas dos palabras, pero una en especial se utiliza solo para Yeshua, para Jesús, y es huios en el griego. ¿Y qué significa teknon? Primeramente, teknon, como producido o hijo por descendencia, es decir, es el hijo o la hija de cualquier sexo que nosotros podamos concebir a través de lo natural, de lo que el Señor nos ha dado. También hijos espirituales, ¿sí? Aquellos que son discipulados en la palabra. Y es muy hermosa esta palabra porque nos lleva a una raíz que significa timoriá, que es por vindicación, que es lo que hizo Jesús por nosotros. Vindicación, es decir, pena o castigo. ¿Para qué? Para que seamos hijos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, también la palabra dice en la raíz más profunda, timoreo, que es vengar, infligir una pena a una persona. La paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Y la palabra time, es un valor, la dignidad en sí misma, precio, dignamente pagado. Nosotros fuimos pagados por precio de sangre. Y la sangre del unigénito Hijo del Altísimo, del único, del precioso Hijo de Dios. También significa precioso, también significa honroso esa palabra timé. Y aún una raíz más profunda, tío, pero no tío del pariente, sino tío. Y dice pagar un precio como pena o castigo. Pagar un precio como pena o castigo. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Es lo que el Señor dejó para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y ese oportuno socorro. Un ejemplo de teknon lo vemos en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho legal, por vindicación, de ser hechos hijos del Altísimo. Ahí ya vemos el sentido donde podemos comprobar que la palabra que se utiliza acá para hijo es esa paga del pecado a través de Jesús. Así es de que sí se puede ver en la Escritura literalmente, se puede ver. Y la palabra huios, que es en referencia a Jesús, ya no a nosotros como hijos hechos, ¿sí? Dice que es propiamente un hijo de nacimiento o por adopción, alguien que comparte la misma naturaleza de su padre. Y ya vamos a hablar a través del libro de Hebreos, para que ustedes lo vayan viendo. Hebreos capítulo 1, ahí ese es nuestro texto base. Dice, alguien que comparte la misma naturaleza que su padre. Un hijo debe someterse a la autoridad paternal. ¿Qué dijo Jesús? Padre, no se haga lo que yo, sino lo que tú. Así es que Jesús, por eso esta palabra es utilizada para referirse al Hijo, al Mesías, a Jesús, a Yeshua, a aquel ungido, el Cristo, el que había de venir, el que ya se había hablado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para judíos podemos ver Juan, por ejemplo, capítulo 5, el verso 30, solo para ver un ejemplo. Juan 5 y el verso 30. Entonces dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. ¿Y mi juicio qué es? Justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad. O sea, sino la voluntad
del que me envió, la del Padre. Ahí podemos ver ese sometimiento literal de Jesús en la palabra al Padre, a la voluntad del Padre. Así es de que nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque esto es para nosotros, para someternos mediante una decisión a la voluntad del Padre. Entonces, vamos a ir al libro de Hebreos, nuestro texto base del día de hoy, que es Hebreos 1, un texto muy conocido, pero vamos a escudriñar un poquito qué es lo que nos está revelando. Primeramente, quiero decirles que el libro de Hebreos o hebreo significa el que cruza, los que cruzan. Por eso les llamaron los hebreos, porque cuando Josué cruzó, allá en Josué capítulo 1 al 10, cuando cruzaron el río, le llamaban los hebreos, los que cruzan el Jordán, los que cruzan el río. Entonces por eso se llamaban hebreos, y no es casualidad. ¿Quién cruzó? Jesús. El mismo que descendió es el mismo que volvió a subir. Cruzó, Él es omnipotente, lo veíamos hace unos días. Claro, omnipotente, omnipresente, está en todo lugar. Está en la eternidad, está en este plano natural para nosotros por efectos de nuestras limitaciones. En este plano natural está el Señor en todo lugar. Pero Él cruza y se hace hombre. No pudiendo en mucho ser igual al Señor, se menosprecia y se hace hombre. ¿Y qué pasa? Cruza también a la muerte. ¿Y a dónde va? A los infiernos, al Sheol. ¿Y después a dónde va? Vuelve a la tierra en espíritu, glorificado, sin un cuerpo glorificado, porque no hay cuerpo terrenal, no hay cuerpo de carne de Jesús que se haya encontrado. Él es totalmente divino. Su cuerpo resucita y sube a los cielos. Y dice que así mismo como subió, volverá. Entonces, este hermoso Jesús, este amado Jesús es el que cruza, y cruza por nosotros, enviado para ser sometido a la voluntad del Padre, para pagar nuestro precio, nuestro pecado. Entonces, el Padre ha hablado por el Hijo. Y nos dice en Hebreos 1, de la siguiente manera. Hebreos utiliza, no hay un autor reconocido, no hay una autoría para este libro. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que fue un rabino, pero legalmente no tenemos cómo comprobarlo. Hebreos 1, tal vez por la forma de escribir, aunque Pablo siempre se presentaba en sus epístolas. Y miremos qué dice Hebreos 1. Dice, voy a leerlo primeramente hasta donde vamos a escudriñar bien, y luego vamos paso por paso. Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahorita vamos a leer unos ahí abajo, pero vamos a ir desglosando. Entonces dice que Dios, el Padre, ha hablado en otros tiempos, generaciones. Cantábamos ahorita algo sobre las generaciones, que esta generación, el avivamiento en esta generación. Muy bien, Jesús es el que aviva nuestros corazones. La palabra es la que ha avivado a la iglesia durante todos estos 2000 años. La palabra profética del Señor, el advenimiento del Mesías, avivaba a todos aquellos que esperaban al Mesías, al Redentor. La palabra que esperaban que se cumpliese avivaba a Juan, avivaba a todos aquellos que predicaban el mensaje del Señor, que esperaban, a aquellas mujeres que dijeron: Señor, yo sé que el día de la resurrección viene, y en aquel día
el Mesías. Ese es el que esperaban ellas, Marta, María, cuando Jesús resucita a Lázaro. Eso era lo que ellos esperaban, un Mesías, un Redentor, un justificador, un Salvador. Y estaba profetizado en la palabra. Y dice así, en otro tiempo, y de muchas maneras. ¿Cómo? La misma palabra nos lo aclara. En otro tiempo, a los padres. Estos padres no solamente es Abraham, no solamente son los patriarcas, también son todos los ancianos, los que esperaban la promesa, los que enseñaban el mensaje, los que escribían y transcribían la Biblia, para que hoy tuviésemos la palabra profética del Señor. Dice ancianos, antepasados, generaciones. Este es el hilo bíblico. Los que trajeron el mensaje del Señor a nuestros días, inspirados por el Santo Espíritu del Señor. Y dice a los padres por los profetas. Y aquí es necesario hacer un alto. ¿Quiénes son esos profetas? En hebreo son los Navi, son los que ven lo que el Señor está mostrando, los que hablan la palabra del Señor, los que traen el mensaje del Señor. Isaías, Jeremías, Habacuc, todos los profetas, incluso Samuel, muchos otros. ¿Qué traían ellos? Todo lo que estaba, todo lo que conocemos como el Tanaj o la Biblia hebrea, todo el antiguo pacto, que está vivo, que no está muerto, y que hay muchas de esas palabras que Jesús, el Mesías, cumplirá al final de los días, al final del tiempo. Y no es que va a pasar, sino que es la palabra profética, que es el mismo, el Evangelio, que vendría una redención, que vendría una justificación. Entonces dice acá que este Navi es un hombre inspirado y viene de la raíz Navá, por inspiración o predicción. Pero aquí la palabra del griego es profetes, que significa uno que predice. ¿Pero que predice qué? Vamos a la raíz. Femi, pensamientos de aquel, de uno. Los pensamientos del Señor para nosotros. Decíamos al principio, la palabra profética, el tabernáculo, todo lo que hemos visto es lo que había de venir. Es la sombra de lo que había de venir. La tierra, la creación, todo es la sombra de lo que había de venir, porque el Señor mismo nos lo dejó en su palabra. ¿Cuál es el objetivo? Que cada uno de nosotros, como cantábamos ahorita, caminemos hacia la eternidad, donde ya no vamos a luchar, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, a luchar con esta carne, donde ya todo será en la plenitud del Señor. Pero para llegar allí hay que tomar una decisión. Para llegar allí hay que caminar como Cristo anduvo, como decíamos en la canción, en mi caminar a la eternidad. Y este es el que da a conocer este profeta. Entonces, por los profetas, en estos postreros días, versículo 2, para que no nos perdamos, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, el Mesías, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Colosenses 1:15, por favor. La palabra se contesta con la misma palabra. Las dudas que tengamos de la palabra están en la palabra. No aceptemos en nuestras vidas lo que otros dicen y han repetido durante años. Busquemos en la palabra, porque la palabra nos responde. Es perfecta. Dice, a quien constituyó heredero de todo. ¿Dónde dice eso? Versículo 15 de Colosenses. Dice, del 1 al 15. Sí, perdón. Sí, ahí está. 1:15, perdón. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? ¿Qué hablábamos ahorita de Hebreos? No vayamos allá, sino que hablábamos ahorita de Hebreos 2. Él es la imagen. Entonces, la imagen de su sustancia, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, o sea, sobre Él,
para Él y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles a nosotros o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando hablan de tronos, dominios, principados, potestades, son todas las deidades, los ángeles, todas las deidades que están en el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Y que obviamente también caídos están sobre la tierra. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, o sea, Él no tiene principio, no tiene fin. Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, ¿quién es? Con un ejemplo terrenal, ¿quién es lo que le da la vida a esa planta? En Él subsiste, en Él subsiste. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, nosotros. El que es el principio, versículo 23, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es un principio del judaísmo. El Mesías debe ser primero en todo. Y dice, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué? La creación, la caída, la decisión equivocada de nuestras vidas. Entonces dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces dice, siguiendo Hebreos 1, versículo 2, y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. ¿Dónde hizo el Señor el universo? Estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando usted le digan, ¿y dónde está la Trinidad? Ya estamos viendo. La palabra lo responde. Es el hecho. Como el hecho de decir que el 6 es la gracia porque el hombre fue creado el sexto día. Y significa gracia. Y gracia es poder. ¿Y por qué es poder? Porque es para la salvación. ¿Ven? El evangelio del Señor es poder para la salvación. Entonces, ¿dónde está? Versículo 3. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Allí lo vemos en Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dice, de ahí para abajo, no voy a leer todo porque por tema de tiempo, pero ustedes pueden leer en el versículo 3, y dijo Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? De lo que estábamos leyendo de Hebreos capítulo 1, dice que hizo el universo. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, y dijo Dios, o sea que la palabra creadora del Señor y la palabra profética del Señor, ¿quién es? Jesús. Es Jesús. Él es la palabra profética. Y dice, y luego dijo Dios en el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas. En el versículo 9, dijo también Dios. Entonces está la palabra creadora del Señor, por quien asimismo hizo el universo, el cual, volvemos a Hebreos, perdón que hable de esa forma, pero tenemos que ir y mirar porque para poder entender, Hebreos 1, nuevamente al versículo 2, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es esta imagen misma? La palabra que se utiliza aquí es la palabra carácter, con J en griego, que es la misma palabra carácter. ¿Qué es el carácter? Es cada uno de los mandamientos del Señor. ¿Cómo se comportaría el Señor si estuviese aquí en la tierra? Que de hecho lo hizo a través de Jesús, cumpliendo la ley. Lo hemos dicho aquí en algunas oportunidades. Por eso increpaban a Jesús, que no cumplía los mandamientos, para decir que Él no cumplía la ley, que Él no era perfecto, porque el Mesías debe cumplir en su plenitud la ley del Eterno.
el carácter de Dios. Veíamos los nombres del Eterno. ¿Qué muestran los nombres del Eterno? Ustedes saben que yo soy Diego, yo sé que Miguelito es Miguelito, sé que mi pastor Jairo es mi pastor Jairo, ¿sí? Pero cuando decimos el Eterno, cuando decimos Hashem, cuando decimos Yahvé Jireh, Yahvé Adonai, Adonai, el Señor, todo esto son atributos de quién es Él. No es un nombre propio para Él. Es un atributo de cómo Él se ha manifestado en nuestras vidas. Como el proveedor, como el sanador, como el protector, como el ayudador, como el sustentador, como el salvador. Ese es nuestro Señor. Por eso Él dice, yo soy. Yo soy. No necesito un nombre porque yo soy el carácter, yo mismo. Entonces, dice acá, carácter. Grabar carácter, representación exacta. Por eso Jesús cumple la ley. Eso significa carácter, representación exacta, resplandor de la gloria del Eterno. La misma imagen de su sustancia. ¿Qué dijo el Mesías? No lo digo yo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está. ¿Ven? La misma palabra nos responde. Entonces, no tenemos que buscar un ejemplo. Es que el Señor es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto. No hay un solo ejemplo, a excepción de nosotros mismos, que pueda mostrar en parte Dios uno, Jesús Padre e Hijo, Padre y Espíritu. A excepción de nosotros, que somos un ser tripartito, fuera de la imperfección y del pecado. ¿Bien? No hay otro ejemplo al que se pueda comparar. No hay. Porque es imperfecto, cambia de estado. El agua cambia de estado, ¿sí? O es líquida, o es gaseosa, o es sólida. Cambio de estado. El Señor no cambia. ¿Ven? Entonces, dice acá, carácter, grabar carácter, representación exacta de Jesús. Ahora seguimos ahí mismo, la imagen de su sustancia. ¿Y quién sustenta otra vez todas las cosas? Con la palabra de su poder. La palabra de su poder. ¿En qué se sustentan todas las cosas? ¿En Jesús? Sí, en Jesús. ¿Y qué es Jesús? La palabra de su poder. ¿Se dan cuenta? La misma palabra no lo expone, no lo responde. Ahora, ¿qué es esa palabra de su poder? La gracia. ¿Qué es ese poder? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra es, y recibiréis dunamis, recibiréis poder. Poder como dinamita. La palabra dunamis es dinamita, es poderoso. ¿Para qué? Para resistir. Para ser testigos, mártires, martureo. Poder. ¿Ustedes creen que los creyentes en Ucrania que verdaderamente están orando podrían resistir tan fácil sin el Espíritu Santo? ¿O los creyentes en Yeshua que iban cantando himnos a la horca o a la hoguera, o a ver matar a sus hijos por causa del nombre de Jesús? Poder para resistir. ¿Ven? No es poder para que el reino sea aquí y ahora. Es poder para que podamos estar en el reino del Señor. Entonces, miren lo que dice acá. Habiendo efectuado, seguimos ahí en nuestro texto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Porque los ángeles son creados, el Mesías no. Jesús es desde el siglo y hasta el siglo, Él no tiene principio y no tiene fin. Bien, entonces, sigamos. Voy a leer, ustedes pueden leer todo Hebreos 1 hasta el versículo 14, pero vamos a leer ahorita el verso 10. Mire lo que dice. Y tú, de Hebreos 1, 10. Y tú, oh Señor, en el principio. Oiga, todo vuelve al principio. El Señor nos dice algo. Todo vuelve al principio. Y mire lo que dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Y qué más? Y los cielos son obra de tus manos. De tus manos. Saltemos por favor al versículo 13. Usted puede leerlo, es el mismo contexto. Está hablando de Jesús como hombre, como Dios, como eterno, como deidad. Versículo 13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. ¿No son todos estos espíritus ministradores, quienes? Los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí volvemos otra vez. Todo se trata de lo que ha de venir. ¿Esperamos el reino? Eso es lo que ha de venir. Ahorita lo hablábamos. ¿Y dónde nos ha hablado el Hijo? Vamos un momentito a Juan 5:39. Espero que usted me esté entendiendo. Este es una forma maravillosa en cómo el Señor a través de su palabra nos muestra su deidad de Jesús, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5:39, 47. Dice así: yo he venido en nombre de ¿quién? Ay, perdón. San Juan 5:39. Ay, ¿qué? ¿Me lo ayudan a buscar? Yo he venido en nombre de mi Padre, por favor. Se me perdió el texto, entonces lo anoté mal. Yo he venido en nombre de mi Padre, sí. Ese es, más atrásito. Ese es, perfecto. Ahí. Qué pena, me equivoqué. Es desde el 43, lo anoté desde el 39, perdón. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿En nombre de quién vino Jesús? En nombre del Padre, sometido a la voluntad del Padre. ¿Bien? Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Continuemos, por favor. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Dice acá, ¿cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Sigamos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Cuando dice Moisés es la ley, en quien tenéis que vuestra esperanza. Sigamos. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Sigamos. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si es lo mismo, lo que él estaba hablando. Ahora, mire lo que dice él. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. Cuando habló a los profetas de que él habría de venir, ¿qué les pasó a estos escribas, a estos fariseos que no estaban esperando al Mesías? Se gloriaban de ellos mismos, de ser maestros de la ley. Pero recuerden lo que Jesús les dice: ¿eres tú maestro de la ley, Nicodemo, y no sabes estas cosas naturales? Entonces, ¿cómo sabrás las espirituales? Si no esperas al Mesías. Si ellas hablaron de mí y ustedes me rechazan, que no vengo en mi propio nombre. ¿Por qué les pasaba esto? No conocían la profecía, no conocían las escrituras, no sabían lo que venía, no estaban preparados. Juan, ¿qué dijo? ¿Es otro o eres tú? ¿Debemos esperar a otro o a ti? En el judaísmo estaban esperando un Mesías ben Joseph y un Mesías ben David. Dos, que venía a hacer dos papeles. Jesús en uno hizo los dos. Por eso Juan no tiene una crisis de fe. Él estaba cumpliendo la profecía. ¿Eres tú? Dile, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres en espíritu es predicado el evangelio. ¿Ven? A los que estaban esperando las buenas nuevas. ¿Quiénes son ellos? ¿Los que están llenos de mucha letra? No, los que están llenos, los que están pobres del espíritu, pero que buscan del Señor. Heme aquí, tu sierva, como dijo Miriam, María. Heme aquí, Señor, tu siervo, escucha. Samuel, heme aquí. David, el pastor de ovejas.
Los pobres en espíritu, pero que le buscan, que le anhelan, que le quieren agradar. Entonces, ¿dónde escribió Moisés? Vamos un momentico a hacer paralelismo en 3 versículos, bien chévere. Dice Génesis 1, volvemos otra vez al principio. Génesis 1, versículo 1 al 2. Versículo polémico este, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar que no es tan polémico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, une al verso 1 con el verso 2, conjunción, es el mismo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Teniendo este texto en mente, no voy a profundizar las explicaciones de cada una de esas palabras. Las tinieblas sencillamente son relacionadas con el abismo, pero también con la falta del orden del Señor. El mar claramente es el mar, pero la dificultad, lo que se mueve, la inestabilidad en la Biblia es referenciada con el mar. Vamos a ir teniendo en la cabeza las aguas. Gracias, pastor. Teniendo esto en la cabeza, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ir a Mateo 14, verso 22. 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Quiero hacer una pausa ahí. Entrar en la barca significa pasar al otro lado. Eso es lo que significa esa expresión judía, pasar al otro lado. ¿Quién es el que pasó al otro lado? Jesús. Es el otro lado, al campo espiritual. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, les está diciendo. En la barca, e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Estaba en la alimentación de los 5,000. Sigamos. Enseguida, despedida la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte a orar, aparte. Esa es la actitud correcta, ir y buscar la presencia del Señor. Y cuando llegó la noche, las tinieblas, donde no se ve con claridad, ¿qué hizo? Dice, estaba allí solo. ¿Por qué? Él nos está enseñando, no porque Él no tuviera claridad, sino nos está enseñando a nosotros que cuando hay tinieblas, que cuando hay dificultad, que cuando llega la noche, cuando todo es oscuro, ve al lugar secreto, búscame para pasar al otro lado, en el campo espiritual. Eso es lo que está diciendo ahí. Pasa a la barca, sube a la barca, pasa al otro lado, busca intimidad. Sigamos. Y ya la barca estaba ¿dónde? En el medio del mar. El medio o el número 5 está referenciado en la palabra profética y en la Biblia como lo incompleto. Le falta algo. Y en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento que era resistente. Había una guerra. Había algo que se oponía. Entonces había una enseñanza de oración, ¿verdad? Una enseñanza de guerra espiritual. Una enseñanza de que debemos estar en el lugar correcto. ¿Dónde? A solas. ¿Dónde? En el lugar secreto. Allí es donde debemos estar. Amén. Y sigamos. Mas a la cuarta vigilia, 4 es el mundo, todo el mundo. Mas a la cuarta vigilia, norte, sur, oriente, occidente, toda la tierra, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto tendrá implicaciones globales. Andando sobre el mar. El mar es la inestabilidad. ¿Recuerdan? Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Es Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Yo les dejaré mi Espíritu. ¿Qué dice ahí?
Y quiero que ustedes lean el texto donde dice eso. No lo recuerdo ahorita, pero dice así claramente. Que el Espíritu dice, no los dejaré huérfanos. ¿Quién está hablando? El Padre. No los dejaré huérfanos. ¿Y quién está hablando? Jesús. ¿A quién va a enviar? Al Espíritu. ¿Ven? No necesitamos decir la Trinidad, sino la misma palabra lo explica. Porque cuando dicen la Trinidad, entonces el testigo de Jehová te dice, ¿y dónde está? Eso no está en la Biblia. ¿Y Jesús no fue Dios? Estamos viendo que todo por Él y para Él y en Él se sustenta. ¿Y Él dónde estaba? En Génesis capítulo 1. Ahí está Jesús, el Espíritu del Señor. ¿Quién es? Entonces, el Padre nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Leíamos, no vamos a ir allá, leíamos a Hebreos 2 y decía, ¿qué es el hombre? Pues Jesús se igualó al hombre por amor. ¿Qué es el hombre? Sin Jesús no somos nada. Pero nos amó tanto que nos hizo una nación de reyes y sacerdotes, un reino, perdón, de sacerdotes para el Señor, de representantes del Señor. ¿Ven? Ahora, espero que hayan captado ese paralelismo. Dios es espíritu y él a los adoradores que busca son en espíritu y en verdad. Génesis 28, 10. Nuestro pastor nos habló el domingo de este pasaje maravilloso, pero quiero que lo veamos también digámoslo así, la continuación de lo que el pastor nos habló sobre la gracia, sobre la casa de Dios, sobre lo que estaba hablando de Harán. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Sigamos. Génesis 28:10, seguimos hasta el 22, despacio, yo voy leyendo, perdón. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. ¿Quién es este? Jacob. Sigamos. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada ¿dónde? En tierra, y su extremo tocaba el cielo. ¿Qué creó el Señor? Los cielos y la tierra. Y aquí, que dice, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Sigamos. Y aquí, Yahvé o Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Dónde estaba? En el trono. El cual dijo, yo soy Yahvé, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Sigamos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Nuevamente, toda la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sigamos. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor habló y lo cumplirá. Sigamos. Y despertó Jacob de su sueño. Un momentico, ¿se acuerdan de Joel? Hablarán por sueños y visiones. Es profeta, es profético. Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Miren la concepción de Jacob, no lo sabía. Sigamos. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, lo que nos explicaba nuestro pastor, y puerta del cielo. Sigamos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Por favor, devuélvelo el versículo anterior para volver a retomar. ¿Qué dice? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Paremos ahí.
¿Quién es la puerta? Yo soy la puerta. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos delicados. Y yo también le haré descansar. Es el buen pastor. Sigamos. Casa de Dios y puerta del cielo. Uy, tranquilo, no te afanes. ¿Cuál es? Aquí lo tenemos, no te preocupes. Por eso hay que tener una Biblia impresa. Génesis 28, 28, 10, 22. Listo, y dice así. No se preocupen, 28, 10, 22. Y vamos en el 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. ¿Quién es la roca? Cristo. Él es la roca eterna. ¿Quién es él? La piedra angular, la piedra que desecharon los constructores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice, y la alzó por señal. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? Fue alzado. Fue alzado. ¿Bien? Y derramó aceite encima de ella. ¡Wow! El ungido, el Cristo. Eso significa el Cristo, el ungido. Como cuando Samuel unge a David y le aplica aceite. Lo que hace el pastor acá con los bebés. Presentarlos ante el Señor, ungirlos, apartarlos. Ellos tomarán su decisión cuando ya tengan la capacidad de decidir y pierdan su inocencia. Bien, van a decidir. Entonces los ungió, los apartó. Y dice acá, y dice Jacob, perdón, me perdí, me emocioné. 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Hay alguien me recuerda qué significa Betel? Casa de Dios. Ah, ¿ven? Era para ver si se acordaban. Estaba aprendiendo, pastor. Aunque Luz, mira lo que dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Bien? Él es la luz del mundo, Él es el que nos alumbra, Él es el que nos muestra cuál es la casa de Dios. Y vinimos a ser ¿quiénes? Nosotros, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Ahora, vamos a ver dónde está en el Evangelio. Cuando Jesús les decía, Moisés escribió de él. La autoría de Génesis estaba Moisés. Y mire lo que dice acá, Juan 1, nuevamente a ver si no me equivoqué, Juan 1, 49. Juan 1, 49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sigamos, a ver si no me equivoqué. Respondió Jesús y dijo, no, eso no es. ¿Sí? Ahí algo me pasó algo me pasó en la... Cuando subían, y ahora verán a los ángeles del Señor subir y bajar en servicio al Mesías. Ese es el paralelismo con este Génesis. La tecnología me dio una mala jugada. Ahí está. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Sí? Se veía el trono de Dios. El cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el ejemplo a seguir. Lo vimos en Hebreos 2. ¿Quién es el hombre? Pues no somos nada sin Jesús. Él es nuestra guía, nuestro ejemplo. Caminemos como Él anduvo. ¿Bien? ¿Sí lo captamos a pesar de la falla técnica? Bien. Ok, entonces es maravilloso esto. Bien. Entonces, avancemos. Perdón, ¿estamos bien? Bueno, vamos a correr. Voy a leerles para que no nos demoremos mucho. Quiero mostrarles este porque es muy importante. Daniel 7, 13, 14 dice así. Daniel 7, 13, 14. Lo voy a leer rápido y vamos a ir luego a Apocalipsis. Daniel 7, 14. 13, 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. Sigamos, por favor. Y le dijo, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo leíamos ahorita, lo cantábamos ahorita. A él fue dada la gloria, la honra, la alabanza, todo fue dado al Señor Jesús. Y en Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 5, quiero que identifiquemos en Daniel 7 versus Apocalipsis 5, 6, paralelismo con Apocalipsis 5, 6. Mire lo que dice. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Toda la tierra. Sigamos. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es él? El anciano de días. Daniel 7. ¿Se dan cuenta? A Moisés y a los profetas tienen. A ellos escuchen. A ellos lean. A ellos miren. Quería hablarles un poco. Vamos a parar a esta parte ahí. Y voy a pasar un momento a lo que hablábamos, a lo que se cantaba hoy en la alabanza y la oración que hizo Katy, que tiene que ver con esta prédica. Y es Génesis, en Génesis 2:7, el hombre fue formado. Voy a leer un poco, no me gusta leer, pero por tema del tiempo. En Génesis 2:7, el hombre fue formado de una manera personal, a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿sí? Él fue formado, el hombre. Todas las demás cosas y todo lo que se formó, el Señor dio un mandamiento: produzcan las aguas, haya expansión, haya, el mar le puso límite, ¿sí? Pero en cuanto al hombre, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuándo? En el 6º día, lo que hablábamos, la gracia, que es poder, pero que también es la gracia que el Señor nos da de poder tener vida, de poder compartir su gloria, su amor, su justicia con nosotros. Y dice en Génesis 1:26, quería mostrarles ahí que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Él nos formó con sus manos. Ahora, en Génesis 1:26 no es que sea otra creación, otro relato, es una perspectiva diferente. Dice, entonces Dios, dijo Dios, hagamos, plural, en el original está en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. En esta afirmación por los rabinos y por las personas eruditas en la palabra, siempre la asemejan al Mesías y la asemejan obviamente al que ha de venir. Nosotros la entendemos porque nosotros recibimos el testimonio de Jesucristo. ¿Bien? Entonces tenemos una visión completa de el reino de los cielos. Tenemos una visión completa de lo que el Padre nos da a través del Hijo por medio de su Espíritu Santo, que nos revela, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sopló el aliento de vida de Génesis 2:7 que veíamos ahorita. Entonces no es una creación diferente, es la perspectiva que Dios nos está dando para entender que Él nos hizo especialmente con sus manos y sopló aliento de vida. No sopló aliento de vida sobre los animales, no sopló aliento de vida sobre las aguas, ¿sí? Dio una palabra de autoridad: produzca, y todo produce. Sembramos, decía nuestro pastor, sembramos el aguacate y allá nace, porque hay un mandamiento, una palabra profética de que va a nacer, de que va a dar fruto, produzca. Por eso es que produce la tierra. Ahora, quería mostrarles que todo lo creado por el Señor tiene un mandamiento, y asimismo el mar llega hasta un cierto sitio, y el hombre
tiene un mandamiento desde el principio y es: no tomarás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando ustedes buscan el texto, dice: en medio del huerto del Edén estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, todas las cosas tienen un mandamiento de producir, de expandirse, de procrear, de hacer conforme a su sustancia, ¿sí? Los animales, la misma especie, no es que cambien de género, el perro sigue siendo perro desde hace 6.000 años, ¿sí? Entonces, la genética, exacto. Entonces, mire lo que dice: pero para el hombre, al hombre le dio la capacidad de decidir. ¿Y decidir por qué? ¿Por qué decidir? ¿Quién puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? El Señor. No lo puso Satanás, lo puso el Señor. Por una razón, me estoy adelantando por efecto del tiempo, quería hablarles mucho más, pero el Señor coloca el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, porque el hombre tiene la capacidad de decidir. El hombre tiene libre albedrío, y al tener libre albedrío, no puede el Señor obligarnos a amarle. Así es de que ustedes miran, si ustedes miran en Isaías, Satanás toma su decisión. Satanás fue creado, ¿sí? Satanás fue creado y tomó su decisión. ¿Qué hizo él? Codició. Quiso ser más que Dios. Quiso recibir alabanza. Quiso ser igual o más que Dios. Entonces, nos dio capacidad de decidir. Satanás ya había decidido. ¿Y qué ocurrió ahí? Dice que el hombre tiene la capacidad de decidir. Ahora la pregunta es: ¿hemos decidido bien? Para hoy, ¿hemos decidido bien? ¿Hemos tomado la decisión correcta en nuestras vidas? ¿En nuestra familia? Mira lo que dice acá. Dice que en Romanos 7, del 7 al 25, no lo vamos a leer todo, pero hay algo que quiero mostrarles. Hay una guerra, y esa guerra está dentro de nosotros, por causa de una mala decisión. ¿Y esa guerra cuál es? ¿Ya se venció esa guerra? Claro, ya se venció esa guerra. Pero aún seguimos luchando con el pecado. ¿O quién no lucha con el pecado? ¿Quién no lucha con el pecado? Ya no buscamos el pecado, más buscamos al Señor, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Pero el pecado sigue a la puerta. ¿Ven? Entonces dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por el mandamiento: no tomarás del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Había ley en el principio? Sí. Sí, había ley. ¿Cómo Caín se dio cuenta que matar estaba mal? No estaban los 10 mandamientos, pero había ley. Había ley. Entonces había una ley oral. ¿Y qué ocurrió? Dice: conocimiento del bien, dice: y en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Qué le pasó a Eva? Codició. ¿Qué dice que Eva hizo? Vio. Codició. Y no había pecado aún. Codició, vio. Y dice: mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento: no comerás. Para los que se preguntan: ¿y por qué es pecado? Porque hay un mandamiento: no comerás. Comida. Y eso tiene relación con la alimentación, realmente también, del cuerpo natural. Tiene relaciones, tiene muchísimas cosas. Y dice no, por el mandamiento de no comer, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero había una ley: no comerás, no tomarás de ese árbol. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué dice ahí? En el versículo 10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Qué le pasó a Eva? Y a Adán. No le echemos la culpa a Eva, a Adán y a Eva. ¿Qué les pasó? Fueron engañados. ¿Sí? Y por él me mató. Si tomas del árbol del conocimiento del bien y del mal, de seguro morirás. Entonces, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, o sea, es perfecta.
Y el mandamiento santo porque viene del Señor, justo porque es una decisión, no me está imponiendo nada, tomas del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal, y bueno, me aparto del mal a través del Mesías, y el mandamiento es bueno. Vamos a pasar un momentito al versículo 21 de ese mismo Romanos 7. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, en sus mandamientos, pero veo otra ley en mis miembros. ¿A quién le ha pasado eso? A todos. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta, el árbol de la vida. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, la mente, el corazón, mas con la carne a la ley del pecado. Así que yo debo vivir en espíritu y en verdad. ¿Bien? Sabemos que hay una ley allí. Para los que quieran ver dónde está lo de Satanás, Isaías 14. ¿Listo? Ahora, Génesis 3:6 nos dice: tomó decisión con los ojos, ¿quién? Eva. Primero fue Eva, tomó decisión con los ojos, ¿vale? Tomó del árbol y fue persuadida y engañada. Y luego, ¿qué pasó? ¿Quién más tomó decisión por los ojos? O ejemplos, Sansón, por ejemplo. Sansón tomaba decisiones con los ojos. Esta chica me gusta, pero no con el mandamiento. Él era nazareo, tenía un voto de consagración al Señor. ¿Quién más tomó decisión con los ojos? David, cuando vio a Betsabé desde la terraza, la codició con los ojos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva fue engañada por Satanás? Estaba con él. Adán estaba ahí, la palabra lo dice, que dio a su esposo, no corrió a darle al otro lado del bosque. Estaba allí con él. ¿Y qué le dijo? Con ella, dice, ¿dónde estaba Adán? Con ella. ¿Pero qué hizo Adán? Adán dijo: no, mujer, el mandamiento es no comerás. Y usted, Satanás, va para allá. ¿Quiere hablar conmigo? Venga, habla conmigo. A mi mujer démela quieta. Yo soy el que está aquí en esta familia. Habla conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba Adán? Allí. ¿Pero qué hizo Adán? Calló. Decidió callar. Así es de que cuando decidimos callar ante el pecado de nuestros hijos, ante el pecado de nuestra esposa, ante el pecado de nuestros hermanos, ante el pecado de nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y su final qué es? La paga del pecado es muerte. Por eso, por esa decisión de Adán y de Eva, nosotros vimos a un Jesús desde la eternidad hasta la eternidad sacrificado e inmolado como cordero fue llevado al matadero. Tuvo el Señor que matar un animal para vestirlos con pieles y derramar sangre, y por ello prototipo de todos los sacrificios que vendrían en adelante hasta el día de la redención por medio de Jesús. Y para todos aquellos que aún no han tomado la decisión por Cristo, ese es el vacío que sienten. No es la ausencia de Dios, es la reconciliación con Dios. No han sido y no hemos sido. Yo no me incluyo porque yo sé que he sido reconciliado y sé que muchos de nosotros todos hemos sido reconciliados porque hemos creído en Él. Pero los que no han tomado la decisión por Jesús, ese es el peligro de muerte. Que se vayan sin ser reconciliados. Porque si se van sin ser reconciliados, no hay salvación. Y eso debe ser muy claro en nuestro predicar a los demás. No hay salvación después de que partan de este mundo si no se reconciliaron con el Señor a través del Mesías, de su provisión, de Jesús. ¿Bien? Entonces, comió, lo vio hacer de ella y cayó. Sencillamente él comió y el final fue desastroso. Así es de que si vemos a los nuestros en pecado, la palabra nos da autoridad para exhortar en amor, no públicamente, primeramente, sino llamar al hermano: estás mal, mira, yo te vi con otra mujer que no es tu esposa, ¿qué estabas haciendo allí? Exhortación, estás mal. Nosotros no podemos callar porque somos cómplices. Y eso pasa en nuestra casa. Ay, no, es que el niño le gusta, como decía el pastor, le gusta el rockcito. Tengamos cuidado, porque estamos jugando con el engaño de Satanás. Y mire lo que dice:
¿Que el pecado se enseñorea de nosotros? No. Si lo dejamos, sí, pero el pecado va a tomar un señorío sobre nosotros, y eso fue lo que pasó con Eva y con Adán. Pero nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Ahora, ¿por qué? Porque hay una oferta, nos explicaba el pastor hace un tiempo. ¿Se acuerdan de la oferta? Sí. Eva tomó la oferta y Adán tomó la oferta. Vio a su mujer y dijo, bueno, yo también, y tomó del fruto. No siguió el mandamiento, sino por lo que vio hacer a su mujer. Entonces, todo lo que el Señor nos dice es que tomemos una decisión. Nosotros hemos escuchado muchas veces acá, si Baal es Dios, vengan con Baal. Si el Señor Jehová es Dios, vayan con él. Pero la decisión entre la salvación, que es a través de Jesús, el Mesías, y la condenación, que es negar a Jesús y no seguirle a él, como dice Juan 3:18. El que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la decisión es la clave de todo. Árbol de la vida, árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. Él es el que es el camino, la verdad y la vida. Y no es casualidad que haya muerto en un madero, en un árbol, dice el original, en un madero. Entonces, decisión. Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal no nos da la vida eterna. El que nos da la vida eterna es el árbol de la vida. Bueno, es. Entonces, decidamos creer en Jesús para ser salvos. Y quiero que ustedes se lleven en sus anotaciones Apocalipsis 19, 9 al 10. Como dice la palabra, no menosprecien la profecía, porque las escrituras hablan de él. Y dice, el testimonio de Jesús es las entrañas de la profecía, el espíritu de la profecía, la verdad del Mesías. ¿El evangelio qué es? El cumplimiento profético. ¿Qué es lo que ha de venir? El reino, el cumplimiento profético. Entonces, el evangelio es el cumplimiento de la palabra profética, el verbo hecho carne. Todo está cumplido hasta Jesús. Pero él que nos dice en Juan 16:12, ¿quién enseñó a los profetas? Para terminar nuestro versículo de ¿quién enseñó a estos profetas, a los que hablaron la ley, a Moisés? Pues el Espíritu Santo. En Juan 16 podemos ver claramente que el Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas, el que nos guía a la verdad. Y Jesús nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Quiero que vean esto. ¿Jesús habló por su propia cuenta? No. ¿El Espíritu Santo habla por su propia cuenta? No. Lo que el Padre, porque es para nosotros. Es la voluntad del Señor, que a través del Espíritu Santo que nos acompaña hoy, que a través de Jesús, que caminó en esta tierra y que está sentado a la diestra del Padre y que volverá, se cumple la voluntad del Señor. Que Él hable lo que el Padre ha mandado. Y no porque ellos, hablando en nuestra mente limitada, el Espíritu Santo y el Hijo hagan como ellos quieren. Es la voluntad del Padre, porque el Señor es uno y no se contradice, es perfecto. Usted no encuentra una sola contradicción entre lo que habló el Espíritu Santo a los profetas, lo que habló a través de Jesús y lo que habló el Padre. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice al final que todos ellos cantaban un cántico nuevo, y ese cántico nuevo es el cántico de Moisés, la ley, y el cántico del Cordero. O sea que la ley y los profetas y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, el evangelio, no riñen, no pelean, concuerdan perfectamente. La palabra del Señor es perfecta, grábese eso en su cabeza. Puede confiar plenamente en la palabra del Señor. El Señor nos va a juzgar por lo que está aquí, no por lo que está fuera de aquí. Amén. Grábense eso en su cabeza, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, y aquí está para nosotros. Entonces, hay unas preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo anhelamos el reino realmente? ¿Hemos leído del reino venidero?
¿Sabemos lo que el Señor prometió para nosotros? Ya recibí a Cristo, ya soy salvo. ¿Y el alimento sólido? El mismo apóstol Pablo nos dice, ya sabemos que el pecado es pecado, pero debemos avanzar. ¿Y cómo avanzamos? Lo cantábamos hace un momento. Santidad, santificación. ¿Y cómo nos santificamos más que por el testimonio de Jesús? ¿Qué espera Él de nosotros? 7 veces nos dice, el que tiene oídos, oiga. Y esto se relaciona con Juan, capítulo 16, cuando el Señor habla por medio de Lázaro, que ha muerto, y por medio de Abraham. Y muere el hombre rico, y el hombre rico le dice, eso no es una parábola. Ustedes pueden investigar y no es una parábola, es un caso real. Jesús no lo citó como una parábola. Le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que resucite para que vaya y le diga a mis hermanos, y no vengan aquí a esta llama, que le digan que esto es real, que esto es verdad, que lo que está escrito del lago de fuego es verdad, que lo que está escrito del reino de los cielos es verdad, porque te estoy viendo en el seno, y está en el seno de Abraham, y estás apacentando a Lázaro. ¿Y qué contesta Abraham? Hijo. No le dice, usted no es nadie. Hijo. A los profetas y a Moisés tienen. A ellos obedezcan. ¿Qué quiere decir esto? Que allí está todo el espíritu del testimonio de Jesús. Todo lo que es el evangelio. Así es de que Jesús nos dice 7 veces, 7 mensajes a las 7 iglesias, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. Es una guerra. ¿Ya está ganada? Sí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Resistir. ¿Cómo resistimos? Con la gracia, con el poder del Señor. ¿Cómo resistimos? Por medio del testimonio de Jesús. ¿Cómo resistimos? Conociendo la profecía de lo que el Señor nos dijo. No lo que otros dicen. No lo que las personas dicen para sensacionalizar la palabra. Y sacan los versículos de contexto para utilizarlos. Que God, que Magod. No, eso no ha pasado aún. Hay que leer la escritura y entender dónde es esa guerra. God y Magod es el mismo Armagedón. Entonces, nosotros no vamos a estar aquí para ello. Según las escrituras, no según lo que yo digo. Entonces, es muy importante entender la profecía bíblica para nosotros conocer el mensaje que Jesús nos dijo. Estén apercibidos, velen, porque el Padre ha hablado por el Hijo. Esos hombres no escucharon, los escribas, los fariseos, no escucharon del Mesías. Solo escuchaban su codicioso corazón. Solo escuchaban lo que los pensamientos de su corazón les daban. Y ser amados en las plazas, encopetados, dice alguien por ahí. Pero realmente por dentro son llenos de huesos muertos, porque no viven la profecía, no viven la palabra, no viven el mensaje. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos solos y nadie nos ve? ¿Callamos? ¿Qué tan creyentes somos? Mírate cuando estás solo. ¿Qué haces? ¿Oras? ¿Buscas del Señor? ¿O a dónde vas? ¿O a dónde vamos? ¿Videos obscenos? ¿Tal vez vicios? ¿Pornografía? ¿Qué hacemos? Porque eso es para todos. ¿Queremos ver nuestra medida de fe? Examinémonos a nosotros mismos. No seáis que estemos reprobados, para cuando Él venga. Seamos vírgenes sensatas. ¿Cómo se logra eso? Porque creí en Yeshua. Es porque creemos en Él y permanecemos en Él. El que me ama, mis mandamientos guardará. Los mandamientos son el simple caminar del creyente cuando ha conocido a Jesús. Es decir, viene por default, viene por añadidura. Ahí vamos. Debe ser nuestro testimonio. Él es el árbol de vida. Juan capítulo 15, Él es la vid. Y nosotros, los pámpanos. Unidos a Él, daremos fruto. Separados de Él, somos echados al fuego y quemados. Entonces es una reflexión para nosotros, no es un juzgamiento. ¿En verdad queremos vivir en la Nueva Jerusalén? ¿En verdad queremos el reino que cantábamos ahorita? ¿Qué estamos haciendo en el Señor? ¿Le estamos buscando más? ¿Estamos yendo a la palabra? ¿Estamos buscando el rostro del Mesías? ¿Estamos mirando quién es Él? Porque las Escrituras hablan de Él. Eso es lo que tenemos que hacer, escudriñemos las Escrituras. Pidámosle al Señor
Padre, apareja el tiempo. Dame un 80-20, 80 de escritura, lectura y trabajo y oración y predicación, y apareja el 20 para que yo trabaje y manténme el pan necesario. Esa es la oración que debemos hacer ahora, y más en estos días que vemos que el día se acerca. Más preparados debemos estar. Entonces, ese es el reino venidero, pero no debemos nosotros buscar el reino aquí y ahora. Entonces, los dejo con esto. Tomemos una decisión y volvamos al Génesis. Volvamos al principio, porque todo vuelve al principio. No porque la obra del Mesías no haya surtido lo que tenía que hacer, sino porque de nosotros depende que la decisión por el Mesías nos lleve resistiendo hasta el final. Porque dice la palabra que muchos serán engañados, incluso los escogidos. Incluso los escogidos. Velad, dice el Señor, porque el diablo, y la palabra diablo es engañador, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué nos odia Satanás? Porque somos la imagen que formó el Señor y sopló aliento de vida sobre nosotros. Por eso nos odia. Odia a su creación. Nos odia a nosotros. Porque tenemos la misma capacidad de decidir que Él. Que Él tomó una mala decisión. Entonces que nosotros tomemos del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo se trata de la decisión. Jesús, salvación. ¿No crees en Jesús? No hay salvación, condenación. ¿Sigues al Mesías? ¿Somos luz o somos tinieblas? ¿Eres hijo del Altísimo o eres hijo del diablo? No hay ningún punto intermedio. Todo es decisión. Así es de que la decisión que nosotros tomemos hoy, que caminemos en ella todos los días. No lo olvidemos. Caminemos en esa decisión todos los días. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué estaba el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque tenía que haber una decisión de libre albedrío. Amor sin fingimiento. Amor en espíritu y en verdad. Y nos dice, yo me someto a ti. Jesús lo dice. Me niego a mí mismo ahora. ¿Por qué nosotros no habremos de negarnos a nosotros mismos? Si alguno ama el mundo, se constituye enemigo de Dios. Si alguno se aferra a las cosas de este mundo, se constituye enemigo del Altísimo. Entonces, podemos tener las cosas de este mundo, claro, lo que el Señor nos permita, pero que mi trabajo sea el reino de los cielos. Mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea que lo más importante es eso. Decidamos bien, decidamos por el Señor, decidamos por el árbol de la vida, decidamos por el Mesías y caminemos en Él, porque solo allí llegaremos al reino. De lo contrario, no habrá forma. Y es por gracia, por poder. ¿Quién nos da el poder? No tenemos excusa. Jesús nos dio el poder. De nosotros depende. No que podamos entrar al reino, sino que sigamos en el camino del peregrino. Ese es nuestro camino. ¿Bien? ¿Amén? Amén. ¿Quién da gloria a Dios?